Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacción a YouKnow de Panamá 507. Yo les voy a mostrar, bueno, porque estoy haciendo este video en vivo, ¿verdad? Mientras estamos transmitiendo en vivo para todo Panamá y el mundo. Pero yo les voy a mostrar una gráfica que yo tengo aquí sobre un tema que se llama Golpe de Estado en Panamá de 1968. ¿Qué tiene que ver lo que estoy diciendo? Mucho que ver. Y les voy a mostrar. Dice, con el actual, porque vamos a escuchar lo que dice Mulino. Dice, con el actual gobierno del presidente Biden, yo no tengo nada que hablar al respecto. Vas a ver de qué se trata. Porque eso no lo ha dicho el gobierno del presidente Biden. Yo esperaré el 20 de enero para poder hacer lo que corresponda con un gobierno de los Estados Unidos. En este momento, el señor Trump no es presidente ni tiene gobierno. Esto es muy fuerte porque a pesar de que todos sabemos que eso es verdad, a Trump no le va a gustar esto y obviamente va a tener alguna reacción al respecto. Presidente de Panamá, Mulino. ¿Por qué digo todo esto? Porque Donald Trump dijo ya veremos y le están preguntando a Donald Trump, le están preguntando por supuesto, ¿qué va a hacer al respecto con este tema? ¿Qué va a hacer al respecto con el tema de las palabras de Donald Trump que son amenazantes? Vamos a escucharlas aquí. Déjame yo acomodo para tirarlo para atrás y con un poquito de esto. Y no es casual. Ya veremos, fue la respuesta que el presidente Trump le respondió a usted cuando usted señaló a través de un video que dijo que cada metro cuadrado del canal de Panamá pertenecía a Panamá. Me gustaría saber, señor presidente, si usted ha pensado en alguna medida diplomática concreta para hablar con la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, o si en el futuro las declaraciones del presidente Trump vuelven a insistir, él ha señalado de que las tarifas son injustas. Me gustaría saber esto que usted tiene planeado en ese sentido. Escuchamos. Mira, hasta el 20 de enero el señor Trump no es presidente de los Estados Unidos. Con el actual gobierno del presidente Biden y su embajada aquí en Panamá, yo no tengo nada que hablar al respecto, porque eso no lo ha dicho el gobierno del presidente Biden. Así que tampoco le paro bola a eso en esa dimensión. No le para bola. De si puede haber o no puede haber, lo impredecible es lo más seguro. Pero la verdad es que lo que yo dije el día domingo, que me dirigía a la nación a través de distintos medios, lo ratifico hoy. El canal de Panamá es de Panamá, de los panameños, luego de una lucha generacional que comenzó desde el mismo día en que se firmó el tratado Bruno-Varila. Ya veremos. En 1904. Ya veremos. Así que les digo algo, no es cónsono con la verdad, en primer lugar, mucho menos con la verdad histórica del recorrido que ha sufrido y tenido, porque son de las dos, la relación bilateral con los Estados Unidos a propósito del canal de Panamá. Además, han habido momentos de buena relación, se hicieron varios tratados que fueron adicionando al tratado de 1903 temas específicos, sobre todo en materia de ayudas económicas, pagos económicos que le hacía la antigua Comisión del Canal de Panamá, que era un ente federal adscrito a la Presidencia de la República de los Estados Unidos en materia de aporte o pago por anualidad al canal. Era una miseria lo que nos pagaban como país hasta 1999. Ya yo les enseñé la gráfica de cómo ha subido el aporte del canal al erario público panameño. Así es. Por otro lado, yo esperaré el 20 de enero para poder hacer lo que corresponda, que no lo tengo todavía definido, con un gobierno de los Estados Unidos. En este momento el señor Trump no es presidente ni tiene gobierno alguno. Así que lo que él diga, ya se lo aclaré. No le paro y para mí esperaré el 20 de enero para poder tener un gobierno enfrente con el cual poder conversar, poder hablar de este y de muchos temas. No le paro bola. Que a Panamá por lo menos le interesan en la agenda bilateral con los Estados Unidos y son los que deberíamos
tener en este momento en el foco de atención de ambos países, porque son problemas delicados. El migratorio, que les he explicado, es un problema que tanto a él como a mí nos preocupan como presidentes. Ellos tienen una frontera de Estados Unidos aquí en Panamá, que lo he dicho múltiples veces. Ahí está. También todo el tema de narcotráfico, todo el tema de terrorismo. Sí. En fin, los delitos internacionales y otros temas de desarrollo y de actividad económica en la región que nos interesa como país, y como país parte de bloques económicos en el sector. No existe ninguna posibilidad por este presidente de hablar nada que busque replantear la realidad jurídico-política del Canal de Panamá en manos panameñas. Eso para mí, si por ahí viene la intención de hablar, pues no hay nada que hablar. No hay nada que hablar. Nada que hablar. Estas fueron las palabras de José Raúl Mulino referente a la soberanía. Me llama mucho la atención que el canal es de los panameños. Y yo les quiero decir algo aquí a todos ustedes inmediatamente. ¿Por qué estoy poniendo esto aquí arriba para que usted lo vea? Golpe de Estado de 1968. ¿Qué relación guarda con lo que estoy diciendo? Señoras y señores, todos los panameños, hijos de la cocinera, sabemos perfectamente que el Canal de Panamá no es de los panameños. Todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que el canal no es de los panameños. El canal es de un grupo, o lo administra un grupo de familias muy poderosas. Y adivinen qué, desde 1968, oído, desde 1968, en el golpe de Estado, y esto es muy importante, desde el golpe de Estado que le hicieron a Arnulfo, que aquí lo estoy poniendo en minimizado para que lo vean, abajito de mí, golpe de Estado que le hicieron a Arnulfo Arias, aquí abajito, que usted lo puede ver, ese golpe de Estado, en ese golpe de Estado, escucha, presidente Marcos Robles, después de estos hechos ocupó la presidencia del país Marco Aurelio Robles. Marcos Robles, esas son familias porque en el canal también han habido Robles y también en otros gobiernos con credenciales dudosas al ser acusado de recurrir, escucha, al fraude para ganar las elecciones presidenciales contra Arnulfo Arias. Robles era parte de la oligarquía, esto no lo escribí yo, de la oligarquía nacional y tenía buenas relaciones con los Estados Unidos. Y como parte del gobierno del presidente Chiari y al frente del Ministerio de Gobierno y Justicia, reprimió los grupos estudiantiles y las agrupaciones de izquierda panameña. 1968. ¿Cómo no? La izquierda ha estado en Panamá toda la vida. Opuesto a la derecha. Aquí estamos hablando de Marcos Robles alineado con el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Robles se caracterizó por la inclusión de elementos de la clase media en un poder compartido con dirigentes de los partidos tradicionales de la oligarquía. Pero lejos de moralizar la conducción del Estado panameño, esta coalición ayudó a elevar la corrupción gubernamental a nivel sin precedente en la historia. Elecciones del 1968. Para estos comicios, Robles apoyó la candidatura de David Zamudio Ávila. ¿Te suena el apellido? David Zamudio Ávila. ¿Te suenan los apellidos? Quien había sido su ministro de Hacienda y Tesoro, pero al existir disconformidades con los otros dirigentes de la alianza de gobierno, hubo deserción entre las filas gubernamentales por el antagonismo a esta candidatura. Deserciones porque no querían a David Zamudio Ávila. Además, el ambiente estaba caldeado por las acciones realizadas por la represión a los estudiantes y organizaciones populares perpetrada por la Guardia Nacional, que había sido dotada de armas por Robles, con la orden de tirar a matar
Igualmente se persiguió a la oposición. Ejemplo de ello fue la toma de las oficinas de la Dirección de Cedulación en febrero de 1967. Rubén Arosemena denunció ante la Asamblea de Diputados al presidente Robles por el apoyo público al ingeniero Zamudio. El presidente de la República fue llevado a juicio. Fue llevado a juicio el presidente el martes 14 y el sábado 25 de marzo condenado y destituido del poder. La Asamblea juramentó como sucesor al vicepresidente Max del Valle, otro apellido importante en Panamá, mira desde cuándo, pero la Guardia Nacional impidió que la Asamblea se reuniera, mientras que Robles logró ser restituido en su cargo por la vía legal que ya sabemos que está bien rara. Luego de estos lamentables incidentes, todo un caldo de cultivo para un golpe de Estado, incidentes, esto es mucho peor que lo que pasó en este año 2024. Estamos hablando un poquito de historia para hacer docencia, porque no todo es pornografía. Y lo vuelvo y lo repito, deja de ver pornografía, querido hater. Nada más te la pasas viendo OnlyFans. Eso es lo que estás haciendo. Por Dios, edúcate. Luego de estos lamentables incidentes, la campaña fue uno de los torneos electorales más violentos, sucios y escandalosos en la historia de las elecciones. ¿Te recuerda algo esas elecciones del 68? Cualquier coincidencia, cualquier parecido es pura coincidencia. Seguimos, porque esto está interesante. Aumentando otro eslabón al descrédito de la clase política panameña. 1968. Y aquí viene la parte que tiene que ver con el canal. Porque a mí me gusta, esto es importante. Un poquito de resumen para poder llegar al punto. Alianza del Pueblo. Estas son los contendientes de las elecciones del 68. Escucha estos apellidos. Alianza del Pueblo. Ahí dice: las filas del gobierno estaban al frente del ingeniero Zamudio. Las filas del gobierno estaban al frente. Ingeniero Zamudio se llamaba Alianza del Pueblo, conformada por el Partido Liberal, liderado por Rodolfo Schiari, Partido Progresista Carlos Sucre, Partido Laborista Agrario Asael Vargas, el Movimiento de Liberación Nacional Temístocles Díaz. ¿Te suenan esos apellidos de dirigentes? Y también se tenía el apoyo del grupo de los hermanos Carlos y Fernando Eleta Almarán. ¿Te suena el apellido Eleta? Canal de... Mira quiénes apoyaron: Carlos y Fernando Eleta Almarán, dueños de RPC Televisión, y el apoyo de la Guardia Nacional y el gobierno. Y su nómina estaba compuesta por dos liberales, Díaz y el doctor Roderick Esquivel. Esta gente, Eleta Almarán, apoyaban al gobierno y apoyaban, por supuesto, al gobierno pro-USA. Y es para que tú veas, RPC, Metcon ahora, siempre desde 1968 ha sido control de la narrativa, oligarquía. Aquí lo estamos viendo, hermano. Yo no lo estoy inventando. Esto está aquí. Historia, Wikipedia, busque, lea, edúquese, deje de ver pornografía, deje de ver OnlyFans, por Dios. Y el otro es Unión Nacional. Las fuerzas comandadas por el doctor Arnulfo Arias Madrid estaban congregadas en la Unión Nacional, formadas por el Partido Fuerza Panameñista, Partido Republicano Marcel Penso, Coalición Patriótica Nacional Samuel Boyd. ¿Te suenan los Boyd? Canal de Panamá. Tercer Partido Nacionalista Gilberto Arias. ¿Te suena Arias? Canal de Panamá. Acción Democrática Bernardo González Ruiz. ¿Te suenan estos González Ruiz? Frente Unido Juan Arco Galindo. ¿Te suenan los Galindo? Ministros, hay ministros apellidos Galindo, si no me equivoco, ¿verdad? Una fracción del Partido Liberal dirigida por Roberto F. Schiari y el APRA, Asociación Pro Raúl Arango. ¿Te suenan los Arango? La nómina estuvo formada por Arango, vicepresidente, José Domingo Bazán. ¿Te suena Bazán? O sea, ¿qué te digo? ¿Qué te digo yo? ¿Qué te digo yo, hermano?
¿Qué quieres que te diga? Y por aquí había González Revilla también. Y González Revilla también está en la junta del canal. Entonces, mi hermano, el canal no es de los panameños. Donald Trump no está diciendo mentira. El canal no es de los panameños. El canal es de estas familias que desde 1968, yo me tiro más para atrás si quiero, lo encuentro. Estos apellidos siempre han estado en el poder. Siempre han tenido el control de la narrativa. Siempre nos han enredado y nos han metido como doctrina solo lo que a ellos les interesa, meternos como un chorizo. Así es. Déjalo ahí, toma agua, Molino, y nos vemos hasta el próximo video.